Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a esta página Cristianos Unidos y a esta página Hermana Mónica Lara en su programa Estudios Bíblicos. Y bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros y nos están escuchando de diferentes partes del mundo, en América, en Europa, en Asia, en Australia, a quienes están escuchando este video posteriormente. Les recordamos que estos estudios quedan grabados aquí en las páginas y también a través de YouTube como Hermana Mónica Lara. Gracias por conectarse, gracias a los que cada semana se unen a nosotros y a los que están buscando la palabra de Dios, a los que buscan conocer y crecer en la voluntad perfecta del Padre. Gracias a todos los que nos ven por primera vez. Les invitamos a quedarse a ver este estudio. Sé que Dios tiene grandes cosas para tu vida si nunca has escuchado la palabra de Dios. Gracias y sean todos bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en vivo a través del Facebook Live. Bueno, hemos estado hablando 2 meses aproximadamente acerca de los dones. Bendiciones a quienes se están conectando. Dios les bendiga. Y durante 2 meses que hemos hablado acerca de los dones, primero mencionamos los dones del ministerio, los estudiamos ahí en Efesios 4. Estudiamos las manifestaciones del Espíritu Santo ahí en 1 Corintios 12 y los dones personales de Romanos 12. Te invito a que veas nuestros estudios y hay más de 50 estudios grabados por ahí que pueden bendecir tu vida y también compártelos a gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Y a través de estos estudios de los dones en el ministerio, de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que Él da a través de los siervos, a través de los hermanos cristianos y aún de los dones personales que Dios reparte alrededor del mundo a todos, cristianos y no cristianos. Y en todo esto que estuvimos estudiando en la Biblia, en ninguna parte de la Escritura se menciona como dones o como manifestaciones del Espíritu Santo las atrocidades, las herejías, las falsas doctrinas que se han levantado desde los 90s aproximadamente, fines de los 80s, principios de los 90s. Estamos en los últimos tiempos y el Señor nos advierte en 2 Timoteo 4, del 1 al 5, sobre este tema de los falsos profetas, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Te encarezco, dice 2 Timoteo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Quiero orar un momento, el Señor nos está guiando a orar. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por tus advertencias. Gracias por todo lo que estás haciendo a través de este mensaje en los corazones de los que lo están escuchando, de los que lo van a compartir. Y porque tú eres el fiel y el verdadero Señor, y nadie puede levantarse contra ti y no pagar las consecuencias, Señor. Gracias porque nos amas y porque nos adviertes de todos estos falsos profetas que se han levantado para engañar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Te pido que te glorifiques en el nombre de Jesús. Señor, toca los corazones, abre los ojos, abre los oídos y el entendimiento de todos los que deseamos obedecerte y guardar tus mandamientos y tu palabra, tu leche no adulterada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quita todo lo que estorba, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué significa sufrir la sana doctrina? Ahí hablaba la palabra de Dios que ya algunos no querrán sufrir. Vendrá el tiempo, y este es el tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa sufrir la sana doctrina? En primer lugar, es entregarle el señorío a Cristo de nuestro corazón. Mucha gente dice, bueno, recíbelo como Señor y Salvador. La Biblia dice que le confesemos como Señor y Salvador, y Él es el que nos recibe como hijos. Es entregarle ese señorío de nuestro corazón, dejando de hacer lo que nos place, dejando de hacer lo que nuestra carne nos demanda, y esforzándonos, haciendo todo lo que podemos por amarlo, por obedecerlo y por vivir por fe. Esto aplasta nuestra carne, ¿verdad? Esto aplasta los deseos, los malos pensamientos, el pecado en nosotros, lo aplasta la naturaleza caída, pero también nos aparta de quien sigue viviendo de esa manera. Y cuando esto sucede, ya sea nuestra familia, los que llamábamos amigos, la gente de la que nos rodeábamos, con la que convivíamos, cuando nuestra vida cambia y dejamos de convivir con estas personas, comienzan a criticarnos, comienzan a burlarse, a perseguirnos, y en algunos lugares a los cristianos les cuesta la vida obedecer al Señor y sufrir la sana doctrina. Mira lo que dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación, que significa libertinaje o desenfreno, y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña, a las personas con las que convivíamos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esto es sufrir la sana doctrina. La Biblia dice que el que quiere vivir en santidad va a sufrir persecución, va a sufrir crítica, va a sufrir desprecio de los demás, rompimiento de la propia familia. Y el costo a veces es alto, pero nada se compara al Señor, nada se compara a la santidad de la verdad, a ser hijos del Dios Altísimo, el creador del cielo y de la tierra y el que tiene todo el control de tu vida, de la mía y de este planeta y de todo el universo. Dios está por encima de todo y Él es nuestro Padre. Y Dios te ama y me ama, y por eso nos advierte claramente lo que tenemos que hacer y de lo que nos tenemos que cuidar. Ahora, ¿qué significa sufrir comezón de oír? Padecer esta comezón de oír.
ahí como decía en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Acabamos de leer lo que es sufrir la sana doctrina, y es justamente ya no andar conforme a nuestras concupiscencias, ¿verdad? Así que dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Recordemos que la concupiscencia es la debilidad específica por un pecado, por una obra de la carne, como el vino, la borrachera, o los pecados sexuales, o el robo, la mentira. Esas son las concupiscencias. Y apartarán de la verdad, que es Jesucristo, el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, la comezón de oír es buscar lo sobrenatural como si buscaran a Dios. Quiero repetir esta frase. La comezón de oír es buscar lo sobrenatural como si buscaran a Dios. Bienvenidos desde Australia. Es lo que el Señor está haciendo, está mostrándonos en este momento. La gente que busca todas estas enseñanzas, filosofías, que predican todos los caminos te llevan a Dios y Dios es el mismo para todos, y entonces tú rézale a tu Dios, y unos adoran piedras o se cuelgan piedras, y otros buscan la energía, y otros buscan alinear sus chakras, o no sé cuánta cosa inventan. Y otros, dentro de la misma que se ha infiltrado en la iglesia de Jesucristo, y se han levantado todos estos falsos maestros conforme a sus concupiscencias, buscando señales, trucos, buscando como Satanás que se viste de ángel de luz, luces y buenas vibras y todo esto como si buscaran a Dios. Porque entonces cuando hacen esto, ahorita vamos a hablar de todos estos truquitos que usan actualmente los falsos profetas que se hacen llamar cristianos. Y bueno, hay otros nombres ahí muy rimbombantes. Cuando estas personas buscan a estos líderes para que les hagan aparecer polvo de oro o plumas de ángeles o todo lo que está de moda, se quedan muy conformes con su conciencia, cauterizada obviamente, de que están haciendo cosas para que Dios los apruebe. Todos estos que le llaman el nuevo mover del Espíritu Santo. Entonces ellos piensan que haciendo esto, pues Dios los va a aprobar. Y así, bueno, se van a salvar del infierno, ¿no? No van a tener consecuencias en su vida mundana poniéndose un disfraz de estos de cristiano. No necesitan tener un compromiso con la santidad que Dios nos demanda. Eso nadie se los va a demandar. Entonces viven como quieren, hablan lo que quieren, participan de todos los eventos mundanos igual que de los cristianos, no tienen ninguna restricción. Al fin que, como ellos dicen, bueno, pues Dios es amor y vivimos en la gracia y Dios lo único que quiere es bendecirte. Y sobre todo alimentan la avaricia, alimentan el amor al dinero y alimentan sus propias concupiscencias. Y todos estos emisarios de Satanás vestidos, disfrazados de cristianos, de líderes, de profetas, de apóstoles cristianos, se valen de fábulas, de cuentos, de fantasías y mezclan toda esa basura con la Biblia, creando una serie de herejías que engañan aún, dice la palabra de Dios, aún a los escogidos, aún a los cristianos que tienen buenas intenciones, pero que son unos ignorantes, que son unos neófitos. Por eso la Biblia dice que es necesario que conozcamos, que escudriñemos la Biblia, que crezcamos y maduremos en la palabra del Señor, para que no seamos niños llevados por
doquier, por cualquier viento de doctrina, fluctuantes, que cambian, que no maduran, que no se hacen sólidos y fuertes en la palabra, que ignoran las escrituras. Por eso son ignorantes. Y aunque tengas buenas intenciones, si tú no quieres aprender la palabra, si tú no te quieres fortalecer en el Señor, en la relación personal con Dios, entonces te vas a dejar llevar, estás en peligro de dejarte engañar por estos falsos, por estos fantoches, que hacen una serie de trucos y que tienen verdaderamente fascinada a la gente. Ahí vimos que se amontonarán, es decir, hay muchos que se levantan con todas estas farsas, con toda esta farsa, y hay muchos que los buscan. Aún siervos que en otro tiempo eran fieles, pero que en lugar de dedicar el tiempo a tener una relación con Dios cercana. Miren, en el cuerpo de Cristo, no importa el ministerio, hemos hablado y repetido una y otra vez. Los dones son llamados de Dios, es un equipamiento que viene de Dios. Eso no garantiza ni la salvación, ni la santidad, ni la integridad, ni la relación con Dios. Eso depende de cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios para que su Espíritu Santo cambie nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, con su ADN divino, con su naturaleza, y podamos dar fruto del Espíritu Santo. Así que los dones no nos hacen ni más ni menos importantes, ni más ni menos excelentes. En la palabra de Dios, en la iglesia de Jesucristo, no hay profesionales de nada. Todos estamos aprendiendo. Todos necesitamos, y mientras más conocemos a Dios, sabemos que lo necesitamos más. Sabemos que cada vez requerimos más tiempo en su presencia. Cada vez requerimos más sabiduría. Nadie puede decir yo soy perfecto y yo tengo el monopolio de la verdad. Jesucristo es la verdad. Y mientras más tiempo pasamos con Él, su verdad es revelada a nuestro corazón. No solo para hablarla, para vivirla. En estos días hablaba con una persona y le decía, ¿crees que lo que yo me pongo a compartir el mensaje que predico de parte de Dios los viernes es mera teoría? No es así. Es la vida. Yo he vivido esta palabra. Los versículos de la Biblia han saltado a mi vida y se han hecho reales. El amor de Dios, la provisión, la protección, la revelación del Padre. Todo lo que está en la palabra de Dios lo he vivido. ¿Por qué? Porque necesitamos el poder de Dios para pararnos. Tenemos una responsabilidad a quienes Dios ha asignado para compartir su palabra. Pero todos los hijos de Dios hemos sido llamados para llevar el evangelio a toda criatura y somos responsables de la vida que vivimos, que sea el testimonio de lo que Dios demanda de nosotros. Dios es real. Así que cuando alguien se levanta a predicar, no puede seguir igual que hace 20 años. Y muchos de estos siervos que eran legítimos ante el Señor y que buscaban predicar su palabra, de pronto decidieron que ya no necesitaban tener una relación con Dios, que ya lo sabían todo, y lo único que hicieron fue dedicarse a repetir lo que alguien les enseñó, y les enseñó mal, y les enseñó algunas cosas de la Biblia y otras que no eran de la Biblia, y en lugar de verificar esas enseñanzas con la palabra de Dios, se dedicaron a repetir mentiras y cayeron y fueron engañados y siguieron engañando y de pronto cayeron en este tipo de doctrinas por no escudriñar la Biblia y no inquirir en la palabra de Dios.
Simplemente se acostumbraron a dar por hecho todo lo que habían oído, desconociendo el carácter de Dios y su forma de actuar. Especialmente he visto en líderes que acostumbran, líderes porque no se les puede llamar pastores o falsos profetas, que acostumbran mezclar lo santo con lo profano, son quienes caen en este tipo de cosas, quienes defienden con vehemencia las ilusiones de los niños por el Santa Claus o por los Reyes Magos que les traen juguetes o por el ratón de los dientes o por todas las haditas o todo este tipo de cosas, de basura, de mentiras que la humanidad ha levantado y han hecho gran propaganda, las marcas de refrescos y algunas, hay gente sin escrúpulos, y verdaderamente estos líderes, estos pastores defienden de una manera terrible, o sea, como la mentira del Santa Claus, y es que los niños pierden la ilusión, esas son puras mentiras. Y gente como esta, que lidera las congregaciones y que puedes ver ahí en sus lugares de reunión personajes bíblicos del Arca de Noé o de Daniel o algunos personajes de la Biblia mezclados con haditas, con duendecitos y con toda esta basura, son los que caen generalmente en estos engaños, porque no identifican lo santo, porque no les importa mezclar lo santo con lo profano, porque creen que los versículos que Dios puso ahí en la Biblia de que qué comunión tiene Dios con el diablo o qué comunión tiene la luz con las tinieblas, están escritos en vano, o tal vez nunca los han visto. Jesucristo dice en Mateo 22:29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Se equivocan. Te equivocas cuando ignoras las escrituras y el poder de Dios, cuando decides hacerlas a un lado, decides no reconocer la autoridad absoluta y única que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y decides decir, bueno, esto dice la Biblia, pero yo creo que las cosas no son tan exageradas, o yo creo que debe ser de esta manera, o yo creo que así eran, pero no lo dice la Biblia. Déjame decirte una cosa, y lo digo con todo el honor y con todo el respeto que me mereces. A Dios no le importa lo que tú pienses ni lo que yo piense. A Dios lo único que le importa es lo que Él dice, porque su palabra sustenta la fidelidad de Dios, porque Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Eso es lo único a lo que Dios le importa y lo único que nos debe importar a todos los que nos llamamos hijos de Dios y siervos de Dios, lo que dice en la Biblia. Y estos falsos profetas, a partir de todas estas fábulas, esto que acabamos de hablar, profano, mentiras, patrañas, a partir es lo que la Biblia le llama fábulas, cuentos, de ahí se desprenden sus trucos para atraer a la gente que tiene la misma comezón de oír, de ver cosas espectaculares. Dios hace cosas sobrenaturales, Dios hace milagros, y el justo por la fe vivirá. Y todo lo que está ahí escrito en la Biblia es real, y tan real que los arqueólogos, los científicos de diferentes materias van descubriendo que resultó que el diluvio sí era real, y resultó que sí se abrió el mar, y resultó que Dios, ahí en Babel Dios hizo los diferentes idiomas, y resultó que Jesucristo es real. No sé cómo alguien puede dudar eso, porque vino a dividir la historia de la humanidad, pero aún los que cuestionan al Creador, pues resultó que alguien tuvo que crear el origen de todo, ¿no? Pero los que tienen comezón de oír no buscan ese poder de Dios,
buscan trucos de magia. Miren, a principios de los 90 me fui invitada. Yo servía con mi esposo en aquel tiempo en una iglesia donde los que eran pastores ahí nos habían invitado a servir. Ellos habían salido de una denominación que no aceptan las manifestaciones del Espíritu Santo, no aceptan la sanidad, no aceptan nada de lo que habla el Señor ahí en Hechos y en el Nuevo Testamento, porque dicen que eso fue para ese tiempo, una doctrina errónea. Ellos habían salido de esa denominación cristiana y ahora pues necesitaban a alguien que sí supiera o que sí creyera o que sí hubiera vivido y hubiera experimentado el poder de Dios, y nos invitaron a trabajar con ellos y nos invitaron a un congreso de pastores al norte de México, en una ciudad que se llama Ciudad Juárez. Y entonces nos dijeron que, bueno, que ahora yo conocía esa congregación porque 12 años antes, 12 o 13 años por ahí antes, en ese lugar el Señor me había llenado de su Espíritu Santo y me había llamado a servirle. Así que conocía muy bien quién era el pastor, quiénes servían en ese lugar. Era gente amada, era gente que había buscado la palabra de Dios. Allí en esa congregación se había predicado al Señor con fidelidad, con la palabra limpia. Entonces, bueno, pues fuimos. La verdad, de pronto me dio un poco de desconfianza porque el tema era el nuevo fluir del Espíritu Santo. Y todo lo que suena nuevo, pues ya sabemos que la Biblia dice, y te invito a estudiar por ahí a ver los videos de los estudios que hemos hablado sobre las Escrituras, escudriñando la Biblia, por ejemplo. Y lo que suena nuevo, pues ya trae por ahí un engaño, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Simplemente Dios está cumpliendo sus tiempos y se están cumpliendo los acontecimientos de acuerdo a su agenda divina, ¿verdad? Pero bueno, fuimos porque estábamos sirviendo ahí con estos pastores, y de pronto lo que vi me asqueó y me dolió terriblemente ver a la misma gente que yo había visto con ese amor por Dios, ver lo que estaba sucediendo en ese congreso, donde además habíamos más de 600 pastores, y toda esta basura que yo vi, esto que ahorita les voy a comentar, verdaderamente me dio un dolor terrible, porque iban a salir de ahí con toda esa falsa doctrina a contaminar a cuántas miles de personas. Y el Señor me mostró que lo que estaba viendo, y me dijo, esto es la apostasía. Y además, esto que vas a ver es que estás viendo solo el umbral de lo que viene. Así que los mismos siervos como les comenté, yo amaba, los había visto predicar, habían bendecido mi vida una década antes, se habían convertido a esta abominación. Habían invitado a unos profetas de Canadá, unos falsos profetas, y todos estaban con la mirada perdida, como si estuvieran drogados, haciendo cosas indignas, de verdad, como estaban ladrando, estaban haciendo como diferentes tipos de animales, estaban golpeándose algunos la cara contra el piso, les sangraba la nariz y se seguían azotando así contra el piso. Otros se arrastraban como serpientes, otros se reían ahí sin control. El pastor de la congregación, que tenía años de predicar el evangelio, estaba acostado en la tarima ahí de donde predican, estaba acostado como una mujer dando a luz, así, en la misma posición de una mujer que está dando a luz, gimiendo como si fuera esa mujer.
había de verdad cosas abominables en ese lugar. Era una orgía de demonios y de carne, y todo se manifestaba ahí al mismo tiempo, mientras estos falsos profetas de Canadá giraban la cabeza, así como de película de terror, así de lado a lado giraban la cabeza sin que su voz se alterara en el micrófono. Era verdaderamente impresionante eso. Y gritaban y les decían, dales más, y esto es el Espíritu Santo. Ay, Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo que decían estas personas es que necesitas tener la experiencia. Pues si fuera por experiencias estaríamos muy mal, verdaderamente. Imagínense la experiencia que tienen todos los líderes de diferentes sectas y de diferentes religiones, la experiencia que tienen los drogadictos, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitaríamos vivir las experiencias. Eso es un verdadero insulto a Dios. Nadie necesita experiencias. Lo que necesitamos es el amor de Dios, el poder de Dios, y el escudriñar la Escritura, la santidad de la verdad. Y si tú has tenido alguna experiencia de estas, pues pídele perdón a Dios. Y déjame decirte, abre los ojos, no seas engañado, abre los ojos, porque eso no es el Espíritu Santo. Dios es muy claro y celoso respecto a su palabra, para que nadie tropiece ni tuerza su vida con falsos fundamentos. Dios es muy claro en la Escritura. Dios no está jugando, y además Dios no deja nada a la imaginación del hombre ni a las conjeturas humanas. Todo está perfectamente explicado en la Biblia. Y si tú no escudriñas la Escritura, guiado por el Espíritu Santo verdaderamente, estás vulnerable a caer en toda esta parafernalia y otras más que se van a ir inventando conforme pasa el tiempo, porque tal como el Señor me lo mostró, esto solo es el umbral de lo que viene. Ahora, el propósito de estos estudios bíblicos y de muchos siervos de Dios leales, muchos siervos de Dios que buscan la integridad de la palabra, que tienen la responsabilidad de compartir esta doctrina verdadera, la leche no adulterada, que lo tenemos. Este es el propósito, es buscar la perfecta voluntad de Dios en las santas Escrituras. Por lo tanto, así como el Señor nos advierte una y otra vez de cuidarnos de los falsos profetas y los falsos maestros, hoy es muy importante que escuches atentamente este mensaje del corazón de Dios, porque tu eternidad está en peligro si has sido engañado por estas doctrinas de demonios. Dice Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos que piensan, no hombre, a mí no me va a pasar, a mí, bueno, yo estoy ahí, pero yo no participo en estas cosas. Mira lo que dice Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado, por favor, cuidado. Apartémonos de todos estos engañadores para no ser partícipes de sus obras de las tinieblas. Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Algunos de estos falsos profetas yo los he conocido desde sus inicios, y desde sus inicios les gustaba inventar cosas, cambiar el significado de los versículos, manipular la Biblia. Empezaban con cosas aparentemente que no eran muy graves, ¿no? Se inventaban ejemplos, ahí le ponían palabras que no había dicho Pedro o Pablo, ¿no? Imaginándose la escena, que la Biblia no da a veces tantos detalles, pero no los necesitamos.
y han terminado verdaderamente haciendo estas atrocidades. Ahora, estos farsantes comenzaron, como les comentaba, con la famosa risa santa, que no tiene nada de santa. Se fundan en un versículo que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa. Daban este versículo y luego decían: ahora es tiempo, la iglesia ha llorado por mucho tiempo, ahora es tiempo de que ría. Miren, la herejía es un versiculito de la Biblia manipulado que envuelve a un montón de mentiras. Y la gente se lo traga. Como viene envueltito en un versículo, entonces se tragan todo ese veneno, toda esa podredumbre de sus mentiras, de sus patrañas, y son engañados. Ese versículo de cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión es específicamente para el pueblo de Israel. Todos los judíos que andan dispersos alrededor del mundo se regresen a Israel. Es un movimiento político que se llama sionismo y inició con el Estado de Israel a mediados del siglo XX, y ese versículo es cuando se cumpla. Ese versículo no tiene nada que ver con la risa santa, ni tiene nada de santa. Ahí Proverbios habla y Eclesiastés hablan de la risa que es estrepitosa, como las espinas en el fuego. Y de la risa, bueno, siguieron los ebrios en el espíritu. Ahorita vamos a hablar de todo eso. El polvo de oro, los diamantes, los rubíes que se aparecen supuestamente en estos lugares, las plumas de ángel. Y luego se convirtieron, bueno, ya no era suficiente ser apóstoles y tener títulos nobiliarios así, ¿no? Ahora ya eran patriarcas. Y ahora ordenan a los ángeles. Obviamente, bueno, ya no necesitan ni la Biblia porque, pues, según ellos están tan conectados con el Espíritu Santo que ya no necesitan la Biblia. Y pues Dios, además, a muchos de ellos les empieza a revelar cosas que ni están en la Biblia. Ya llegaron a otro nivel, están fuera de este planeta. Todos los discursos de estos falsos profetas están plagados, llenos de palabras infladas, lindas, maravillosas, que niegan la justicia y el castigo de Dios. Para todos estos es la palabra que Dios habló a través de Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Lo único que buscan y que enseñan es librarse del castigo. Por eso sus eslogans son: deje de sufrir, pare de sufrir, Dios es amor, Dios es libertad. Ellos le dicen a la gente: si tú le pides a Dios el Espíritu Santo, pues si Él te da polvo de oro, ¿cómo crees que Dios te va a engañar si tú le pediste que te diera el Espíritu Santo? Todas estas falsas doctrinas te empiezan con su versiculito, como decíamos, y con todas sus mentiras. Primera de Juan 2:21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Si lo que te están dando es mentira, envueltita en versículos de la Biblia, deséchalos. Dios no mete mentiras con su palabra, ni porque ninguna mentira procede de la verdad, dice la Biblia. Las herejías, como decimos, son un poco de Biblia que envuelve muchas mentiras. Eso es una herejía, eso es una falsa doctrina. Estos que promueven la risa santa y que están ebrios del espíritu, esto es una verdadera ofensa a Dios, y especialmente una ofensa al Espíritu Santo. Y mucho cuidado, porque Jesús mismo dijo que las ofensas contra el Espíritu Santo no serán perdonadas. ¿Cómo alguien se puede atrever
a decir que cosas tan absurdas, tan ridículas vienen del Espíritu Santo que tiene esta naturaleza. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, que es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, va a estar haciendo que la gente se tire al suelo riéndose incontrolablemente como si fueran enfermos mentales y que hagan este tipo de ridiculeces como ruidos de animales? Ahí cuando le decían a los profetas, bueno, pero ¿por qué ladran los hermanos? Y ellos decían, porque así como los perros ladran cuando viene su dueño, así ladran porque viene el Señor. Eso es una ofensa, es un verdadero insulto a Dios. De verdad Jesús sacó a todos esos mercaderes a latigazos porque dijo, el celo de tu casa me consume. Y así debemos ser como hijos de Dios, celosos por el Señor, celosos por la palabra, celosos por la persona de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin creer toda esta sarta de locuras. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el carácter de Dios. Él no hace ese tipo de cosas, ni te las hace a ti ni a mí. ¿Cómo se atreven a decir esto? Todas estas falsos, todos esos fantoches. Cuando el mismo Señor advierte en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Señor mismo aclara la diferencia entre ser ebrios, estar ebrios con vino, perderse ahí su mente, perderlas hasta la decencia, hasta el respeto por sí mismo, un ebrio que se anda cayendo ahí, borracho, que se anda deteniendo de las paredes porque no puede permanecer firme, y estos se paran a hacer lo mismo, poniéndose, según ellos, ebrios del espíritu, hablando como borrachos, sin control de su propio cuerpo ni de su propia mente, y pretender decir que es porque están ebrios del espíritu. Primera de Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nadie que está profetizando, ni hablando la palabra de Dios, ni predicando la Biblia, sale en un éxtasis y se pierde la conciencia y empieza a hablar. Eso es una absoluta mentira. Todo lo que estos hacen no son más que show, no son más que trucos de magia para impresionar, para atrapar la mente de los incautos, de los ignorantes y de los que buscan exactamente lo mismo, lo sobrenatural, como si buscaran a Dios, fingiendo que están sirviendo a Dios. Ahora, estos mismos, estos hacen todos sus shows, algunos unos, algunos otros y algunos hacen todo. Esto de que el polvo de oro, diamantes y plumas de ángeles, déjame decirte que esta ridiculez la sacaron del cuento de Tinkerbell o Campanita, el hada esta que avienta polvo de oro en la película de Peter Pan, donde todos quieren ser niños eternos. ¡Qué casualidad! ¿No se te hace muy parecido a su doctrina? Porque este truquito de que aparece polvo de oro es justo lo que ellos están promoviendo. Dios quiere, y así los oyes en sus prédicas o en sus mensajes, Dios quiere que tengas una fe de niño y le creas que es Él. Estos sus discursitos que hacen
que cogen un versiculito, a veces ya ni eso, ya descaradamente empiezan a decir, ay, es que estoy conectado con Dios y en vez de predicar, ahora vamos a ministrar. Hay un tipo ahí, un mexicano, que se cree ciclista o dice que fue así ciclista mundial, que avienta una pelota y empiezan a aventar pelota. Casualmente esas pelotas, todos los que la tocan, quedan llenos de aceite y polvo de oro, que no es más que diamantina, porque eso es los estudios de laboratorio que le han hecho a su famoso polvo de oro. O otra señora mexicana que también dice que le sale polvo de oro del cabello, ¿no? Así como la canción de Cricri que en vez de cabello le sale a pura miel, a ella le sale puro polvo de oro. Y en una ocasión escuché a uno de estos fantoches decir que alguien había atentado contra esta profeta de Dios que le salía polvo de oro del cabello y que habían en una estética le querían poner agua oxigenada, peróxido, para que ya no le saliera polvo de oro. Dios mío, ¿de verdad? Es el colmo, y el colmo es cuánta gente le gusta estar engañada ahí. Por favor, si estás escuchando este mensaje, compártelo. Y si estás escuchando, abre los ojos. Esto no tiene nada de Dios, no tiene nada del Espíritu Santo. Y aún los que tienen más control sobre sus seguidores, ya no usan ni diamantina para engañarlos. Están a tal punto ciegos los seguidores que te muestran las manos y lo único que ves es sudor en esas manos, ¿no? Y ellos dicen, es que es polvo de oro. Y les cambian su dinero, porque eso sí, ¿cómo les piden dinero, verdad? El diezmo es obligatorio, pero les piden unas cantidades de dinero y que prometan y tienen unos templos ahí de mármol y de cosas lujosísimas. Es increíble, les cambian oro, su dinero, por espejitos. Así que yo supongo que ese polvo de oro, pues luego cuando aplauden y terminan su show, pues ellos lo han de barrer, ¿no? Y vender ese polvo de oro. Déjame decirte que eso no existe. Si tú lo llevas con un joyero, pues no te va a dar ni un solo peso, porque no es ni pirita siquiera. Otros que casualmente se les aparecen o les caen del cielo diamantes. Y una vez una persona me dijo, es que sí, si supieras que son diamantes, mira, y me enseñó una foto así de una mano con un pedazo ahí, no sé, como de piedra blanca. Y me dijo, es que son diamantes. Le dije, oye, pues un diamante de ese tamaño, imagínense un diamante de unos 5 centímetros de largo, más grande que los de la corona de la reina de Inglaterra. Le digo, oye, pues con esos diamantes podrían ser millonarios todos, ¿no? Los de la congregación, pues ya los llevaron con un joyero. La verdad yo se lo comenté en una manera irónica, porque no puede ser que alguien crea en semejantes mentiras. ¿Y sabes qué me contestó? Me dijo, no, porque fíjate que Dios se enoja. Y si tú llevas esos diamantes con un joyero, Dios se enoja y se hacen agua. Dios mío, eso es brujería pura. Son una bola de hechiceros disfrazados de cristianos. Déjame decirte una cosa. Los milagros que Dios hace son reales, aún los milagros financieros. Y no son fantochadas para impresionar a la gente ignorante. Son para glorificar a Dios. Mira lo que dice Mateo 17 del 24 al 27. Te voy a pedir en tu casa que leas todos estos versículos. Voy a leer nada más 2 versículos, pero te pido que leas todo el contexto. Cuando llegaron a Capernaum, Jesús iba ahí con sus apóstoles. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, este era un impuesto para mantenimiento del templo de Jerusalén. Del templo ahí,
de sostenimiento de sus templos, ¿no? De sus sinagogas. Jesús le dijo a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Estatero era una moneda que equivalía a 4 dracmas, y que cada uno tenía que pagar 2 dracmas. Y dáselo por mí y por ti. O sea, Pedro, paga tú tus 2 dracmas y pagas los míos. Los milagros que hace Jesús financieros son reales y son comprobables. Así como todos, la sanidad, todo. Todas estas fantochadas y todos estos inventos, pues no son comprobables científicamente. Cuando Dios te bendice, cuando Dios hace un milagro, alguien llega y te dice, ten el dinero que no tenías, que necesitas, aquí está. Dios de verdad es real. Dios es real. Todo esto son puras mentiras, son puros embustes, son puros trucos. Y no dudo que en algún momento, de acuerdo a lo que la Biblia manifiesta, estos hechiceros, estos brujos disfrazados de pastores, de profetas o de patriarcas, como se hacen llamar ellos, realmente logren aparecer por ahí algún oro o algunas cosas semejantes, como lo hicieron los brujos en Egipto frente a Moisés. ¿Recuerdan cuando él tira su báculo y se convierte en serpiente? Y los brujos, los hechiceros del faraón también lo hacen. Así que no dudo, porque está escrito en la Biblia. Y dice Jesús que se presentarán a él todos estos y le dirán, pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos, sanamos enfermos y hicimos un montón de cosas ahí sobrenaturales. Así que no dudo que en determinado momento lo puedan hacer, algo muy espectacular. Pero cuidado, porque no sea que alguno pertenezca a esto que Jesús menciona en Lucas 11:29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Hay gente que quiere este tipo de señales, como decimos. Y pasa como, por ejemplo, con el narcotráfico. Existe el narcotráfico porque existen los drogadictos. Es un círculo vicioso. Es de la misma manera. Existen los falsos profetas y se amontonan porque existen la generación que demanda señal, que quiere ver todos estos trucos. Y por supuesto que tienen muchos seguidores. Y esto confunde a muchos, inclusive siervos de Dios. Si a ti te llama la atención y piensas, bueno, ¿será que sí Dios realmente está ahí y por eso tienen tanta gente? Están llenos, contratan estadios, sus lugares de reunión caben, no sé, 5,000, 10,000, muchos miles. Bueno, mira lo que dice Mateo 7:13, para que no te confundas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No te confundas. El que tengan lleno, el que logren llenar los estadios completos de seguidores y la gente que busca todo eso, no es ninguna señal de que Dios está en ese lugar. Lo dice Jesucristo. Así que vas a ver miles, millones que siguen a todos estos falsos profetas, y a todas las religiones, y a todos los ateos, y a todos estos que se apartan de Dios. Está lleno. Aquí lo dijo Jesucristo y es verdad. Los ateos, los que niegan a Dios, todos esos están llenos. Todas esas filosofías falsas, todos esos están repletos, porque ese es el camino ancho que lleva al infierno, que lleva a la muerte eterna. Y por cierto, hablando de las
plumas de ángeles. Por cierto, los ángeles que sirven a Dios, déjame decirte una cosa, son todos originales, no hay ni uno pirata por ahí, ni falso, y además son de excelente calidad, ¿eh? No andan desplumándose por allí ni tirando plumas. Esto es mentira. Así que ahora ya está, hay diferentes colores y la gente los anda. Una vez una persona me dijo, es que yo tengo una cajita con plumas de Los Ángeles. Pues cuidado, cuidado si andas guardando todos estos ídolos, todas estas truquitos, porque Dios reprende la idolatría. Dios reprende usar todos estos talismanes de la buena suerte. Dios no anda haciendo ese tipo de cosas. Jesucristo fue bien claro, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. Así que todos estos souvenirs no caen del cielo. Y bueno, pues obviamente como van teniendo que hacer trucos mayores y sus discursos tienen que ser más convincentes, ahora resulta que hasta les dan órdenes a los ángeles. Hay personas por ahí, el otro día una persona decía, es que ordeno a los ángeles que vayan y cuiden y no sé qué, ahí dándole unas órdenes extrañas. Y le dije, espérame, eso no es bíblico. Sí, claro que sí, y me daba una serie de versículos que ni tienen que ver ninguna relación. Hay uno que se dedica a esto, un mexicano, el que les comento que es ciclista o algo así, y se hace llamar avivador. Ahora él es el avivador, ¿no? La Biblia dice, aviva tu obra, hablando, refiriéndose al Dios Todopoderoso, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero ahora él ya seguramente se ha de sentar ahí donde Jesucristo debería de estar, ¿no? A la diestra del Padre, y seguro él ya está a ese nivel, porque ahora él es el avivador. Y él es el que avienta esa pelota y entonces esto es profético y recíbela, y de pronto el que coge la pelota pues ya tiene las manos llenas de aceite, ¿no? Mágicamente, y de polvo de oro y todo. Así que pues él es el que de pronto se para delante de la gente y empieza a decir, les ordeno a los ángeles que paren, y se paren atrás y adelante, y ángeles y querubines, y tú párate allá y tú allá y tú. Miren, cuando Satanás tentó a Jesús, que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado por Satanás, Satanás hizo referencia al Salmo 91:11 y le dijo, aviéntate de aquí, del pináculo y no sé qué, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. El mismo Satanás, que es el engañador, sabe y reconoce perfectamente la escritura y el sentido que tiene. Y él no le dijo a Jesús, ándale, mándale a los ángeles que te cuiden. Él mismo reconoció que el Padre es el que tiene todo el poder sobre los ángeles. Y en Mateo 26:51, mira lo que dice. Es el tiempo cuando Jesús iba a ser entregado, había celebrado la última Pascua y va a orar a Getsemaní. Y entonces llegan a aprender a Jesús. Y dice, pero uno de los que estaban con Jesús, que era Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Si el mismo Jesucristo no le dio orden a los ángeles, o no le dijo a Pedro, ¿acaso crees que yo no les puedo llamar a los ángeles si ellos me obedecen a este ritmo? El mismo Jesucristo le dice, ¿acaso no puedo yo orar al Padre
Y Él manda, Él le da la orden a los ángeles para que vengan 12 legiones de ángeles. ¿Quiénes son todos estos farsantes para decir y predicar este tipo de mentiras? Los hijos de Dios, al único que le tenemos que orar es a Dios. Los hijos de Dios, al único que le tenemos que clamar es al Señor, con humildad, con mansedumbre y reconociendo su poderío sobre nosotros. Y Dios hará y mandará a los ángeles que Él considere y Él decidirá lo que hace o deja de hacer. Por favor, abre los ojos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Primera de Juan 4:1 y Mateo 24:11. Gracias por conectarte. Gracias por los que viernes a viernes nos saludan, les saludamos. Gracias por tus comentarios, gracias por tus oraciones y tus bendiciones. Oramos por ustedes, les bendecimos. Por favor, comparte estos estudios. No te olvides conectarte el próximo viernes. Escríbenos de qué ciudad nos saludas, de qué ciudad nos estás viendo. Y por favor, abre los ojos. Te deseo una semana llena del poder de Dios, de su amor. Una semana donde su revelación llegue a tu corazón y tengas el valor de pararte si estás involucrado en esto y si has estado en un lugar así, que te pares, busques al Dios verdadero y que busques la leche no adulterada. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te espero el próximo viernes. Yo soy la hermana Mónica Lara. Buenas noches.